mejor a ellos les da risa. Pues sí, les da risa acabar con el país, como les ha dado risa, ¿no? Dejarnos una deuda que seguirán pagando tus hijos, mis nietos y probablemente mis bisnietos. A mí no me parece algo que sea motivo de comedia o de risa. Los diputados Lilia y Arturo le dan para llevar a los opositores. Lo bueno, ¿qué dirías? Lo bueno, las cifras de reducción de la pobreza, que sin duda son un triunfo para el país y un triunfo que además ratifica una premisa de la izquierda, que es que la pobreza se supera desde el mundo del trabajo. Algunas cosas que decir sobre lo bueno. De lo bueno hay muchísimo, A ver. ¿no? Mucho que festejar. A ver. Lo primero que diría es que hay mucho pueblo, Leo, frente a muy poquita oposición. Lo vimos en la pasada marcha en la que más de 600,000 mexicanas y mexicanos acompañamos a la presidenta Claudia Sheinbaum contra, ya sabemos, 17,000 personas que en la mal llamada marcha de la generación Z, pues movilizó el PAN, el PRI y algunas personas de Movimiento Ciudadano. ¿Qué tenemos que festejar? Este es el indicador Gini, ¿no? Coeficiente Gini, que habla de la desigualdad. México y Canadá, los principales países que en los últimos 7 años han reducido la desigualdad. En esa lógica, México ha hecho una gran labor en los últimos 7 años. ¿Qué tenemos que festejar? Pues por supuesto el incremento del poder adquisitivo de las y los mexicanos. Esta gráfica muestra que el mejor momento del salario mínimo fue en 1977. Posteriormente, esta gráfica muestra con toda claridad el periodo neoliberal. Periodo neoliberal que hizo muchísimo daño en nuestro país. Solo hasta el gobierno de la transformación hemos alcanzado ya 315 pesos, 440 en la frontera y la meta es regresar a los 410 pesos. Mucho que festejar. Más de 32 millones de mexicanas y mexicanos reciben un programa social. Esos que odia el PAN, esos que votaron en contra en Acción Nacional. Tenemos mucho que festejar porque se ha reducido, sí, la violencia, esa que nos heredó el gobierno del PAN, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, en un nivel más bajo de homicidios dolosos. Estamos hablando de un 37% de reducción. Hay mucho que festejar con los gobiernos de la transformación. Acción Nacional, lo bueno. Pues yo quisiera vivir en ese México de caramelo que nos pinta aquí el compañero de Morena, pero no existe, ¿no? El programa de adultos mayores nace en un gobierno del PAN a nivel nacional, el gobierno de Fox. Nace a nivel local el gobierno de López Obrador. Creo también que es correcta la política en materia de aumento de salario mínimo, no con el impacto que ellos plantean, eso es falso, porque le impacta principalmente al empleo formal y es muchísimo menor las personas que están registradas ahí, pero sí me parece algo justo, que tenemos cifras desastrosas en salud, en educación y también, por supuesto, en materia de inseguridad. Listo el trabajo, lo bueno de este año, ¿qué dirías? Muchas cosas buenas, pero además hay que decir, mira cómo le cuesta a la oposición, cómo le cuesta a Damián, que no puede decir que es lo bueno, sino decir, bueno, es correcto. No, a ver, los avances que ha dado este gobierno, la transformación en México específicamente, pues son, o sea, ellos no lo lograron nunca, ni en 2 sexenios que tuvieron, ni en 1, ni en 1 año, ni en 20 lo van a lograr. A ver, yo creo, para mí, que es lo mejor de las noticias que hubo en este año, 13.4 millones de mexicanos fuera de la pobreza, 8 y tantos en el último año. Yo creo que hay que reconocer la popularidad y el liderazgo de la presidenta, no solamente en lo que tiene que ver con la relación con Estados Unidos. Hay un liderazgo internacional de la presidenta que está reconocido, donde se ha inaugurado un liderazgo femenino, que es una de las cosas que yo más celebro. El manejo de la relación con Estados Unidos, yo creo que es de destacar la disminución de la desigualdad, porque además una de las cosas en el impacto que ha tenido es la reducción de la desigualdad en México, que tú como economista sabes que es uno de los pasos también para atacar de manera profunda la pobreza, la disminución de la violencia homicida, y yo lo puse como mejoramiento de calidad de vida de los mexicanos, que incluye desde el incremento al salario mínimo, el desempleo se encuentra en México en uno de los niveles más bajos en el mundo, la construcción de 1.8 millones de viviendas y todos los programas sociales para mejorar las oportunidades como la beca Rita Cetina, la pensión para mujeres del bienestar. Vamos a lo malo. Gibran, de Movimiento Ciudadano. Lo malo para mí principalmente es el cinismo, que es una continuidad y que se dio ahora con muchos casos o de corrupción o señalados por la misma presidenta de falta de ética. ¿Qué fue lo malo este año? Yo diría que lo más malo que tuvimos este año fue la oposición. Una oposición terriblemente derrotada, sin agenda política, desarticulada, sin propuesta. Y voy caso por caso, además con figuras que en teoría deberían de ser claves en los liderazgos, que lamentablemente no representan más que corrupción y corrupción. Empiezo por el Partido Acción Nacional. Jorge Romero. Jorge Romero, que ha sido señalado, y no es una propaganda política, de encabezar un esquema de corrupción cuando fue alcalde de la Benito Juárez, al que denominaron cambio inmobiliario. ¿Qué hacían? Pues autorizaban más pisos que los que estaban permitidos y cobraban grandes sumas de cantidades por autorizarlos. Hoy hay 22 carpetas de investigación abiertas todavía en la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Ese es en serio el líder del Partido Acción Nacional? Bueno, vayámonos al PRI, Alito Moreno, ¿no? Un Alito Moreno que ya no encuentra dónde está su posicionamiento ideológico porque ha perdido la posibilidad de aliarse con el Partido Acción Nacional. Y en esa lógica de haber perdido el posicionamiento ideológico se recorre a la extrema derecha.
Parece que los consultores extranjeros le han dicho, di groserías, sé violento, utiliza la Cámara de Diputados y el Senado de la República como un circo, sácale jugo político a la violencia, al discurso de odio, y me parece que es muy peligroso llegar ahí. Un movimiento ciudadano que está perdido en la banalidad de sus gobernantes, en las redes sociales, y por supuesto en tratar de arañar a como de lugar todo lo que nuestro movimiento ha aprobado, ¿no? Cuando hablamos de la reducción de la jornada laboral de 40 horas, dicen que fueron ellos, pero no es cierto, fuimos nosotros. Cuando hablamos, por supuesto, de impulsar el salario mínimo a niveles de incremento importantes, históricos, dicen que fueron ellos, no es cierto, fuimos nosotros. MC también tratando de encontrar una brújula. Y finalmente, ¿qué te diré? Pues tratando de encontrar apoyo internacional, de una derecha internacional que lamentablemente en México no pega porque hay mucho pueblo y hay resultados del gobierno. Dicen que lo que se ve no se pregunta. Yo diría la falta de autocrítica de los gobernantes. O sea, es brutal. No tuvo capacidad para decir una cosa mala del gobierno. Eso al final del día hace que seas mal gobernante. Y eso te lleva a que no tengas un diagnóstico correcto y entonces no corrijas los problemas porque crees que no hay problemas. Los hospitales abandonados, la falta de medicina, la infraestructura educativa, que 1 de cada 3 escuelas se están cayendo. Entonces, en eso se traduce. 2, la economía. O sea, 0, paralizada, 0.5%. Y los datos están ahí y los quieren maquillar. Lo malo de este año 2025, ¿qué dirías? Yo empezaría con Teuchitlán. Yo creo que es la imagen del horror, el descubrimiento del terreno que por mucho tiempo ha ganado el crimen organizado en este país, y yo sigo insistiendo, una herencia de la absurda guerra contra el narco que iniciamos, pero que también deja en evidencia el descontrol que tienen muchos gobiernos de los estados. No pondré, diré que de todos los gobiernos, pero específicamente la incapacidad que tuvo Alfaro para hacer frente a este tema y que posteriormente tuvo el actual gobernador, y el desdén y el tratar de deslindarse frente a un fenómeno que nos debe de poner a todos en alerta. Entonces a mí me parece que Teuchitlán para mí ha sido la nota más terrible que ha habido en este año. Evidentemente el asesinato de nuestro amigo Carlos Manso y el descubrimiento, es decir, el acto del huachicol fiscal. Creo que es una cosa muy positiva que haya sido nuestro gobierno quien lo haya descubierto, y en el tema de, yo sí creo que hay líderes opositores débiles y eso no ayuda a nadie. Líderes opositores que creen que a través de crear una narrativa de una mentira repetida 1000 veces van a estar convenciendo a la gente que la realidad es distinta, y vamos a decir la pauperización de estas acciones, ¿no? Los golpes que hubo en el Senado, que hay que decírselos a la oposición, no ayudan a nadie, Leo. Mientras vaya bajando el nivel de la política en el país y estos mensajes de odio, que sería con lo que yo cerraría, el llamado a la violencia de la oposición, no solamente de Alito Moreno, sino inclusive de muchos dirigentes estatales del Partido Acción Nacional que han llamado a la violencia a razón, por ejemplo, de la ley del agua, pues me parece que descompone la sociedad. Muy bien, lo feo de este año 2025 es de Movimiento Ciudadano. Yo comienzo por el acarreo descarado que hubo para el evento de festejo de la Presidenta de la República sobre los 7 años de gobierno de Morena, y además que quedó documentado en tantos medios, ahora sí de izquierda y de derecha y youtuberos en todos lados. Es un descaro, algo que además históricamente criticamos siempre. Lo feo es sin duda que en nuestro país sigan muriendo 50 personas en promedio diario. Es una herencia terrible que nos dejó el gobierno de Felipe Calderón, una herencia terrible que nos dejó la omisión de Enrique Peña Nieto, que prefirió estar jugando golf en Punta Mita que estar atendiendo un tema de seguridad tan importante. Por cierto, que solo empezó a reducirse hasta que llegó el gobierno de la transformación, y que ahora, con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene una tendencia claramente hacia abajo. Nos heredó Enrique Peña Nieto 100 homicidios diarios, hoy estamos en 50, ¿suficiente? No, y me parece que es lo que más nos debería de doler, es lo más feo que sucede en nuestro país. Sin duda, pues que seguiremos pagando el FOBAPROA, otra de las herencias malditas de los neoliberales, ¿no? Que nos dejaron una deuda terrible, ¿no? Y que lamentablemente ya hemos pagado ni más ni menos que $1 billón. A lo mejor a ellos les da risa. Pues sí, les da risa acabar con el país, como les ha dado risa, ¿no? Dejarnos una deuda que seguirán pagando tus hijos, mis nietos y probablemente mis bisnietos. A mí no me parece algo que sea motivo de comedia o de risa. El tercer tema, ahora que hablaba Damián, era de la deuda, ¿no? Sí. Pues la herencia de la maldita deuda corrupta que nos dejó Felipe Calderón Hinojosa y que ahora tiene vencimientos en este año por 250,000 millones de pesos y que tendremos que pagar. ¿Por qué? Pues porque los señores determinaron que había que endeudar al país aun cuando el precio del barril de petróleo era muy alto. ¿Qué significa eso para que la gente que nos ve nos entienda? 4 veces, Leo, el costo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y algo muy feo, para finalizar, haber visto una oposición tan entreguista, pidiendo intervención extranjera. Y si no, pregúntenle a Lili Telles, que en Fox News abiertamente decía que vengan los norteamericanos a arreglar este problema.
Muy bien. Peor, Acción Nacional. pues el cinismo, ¿no? Mira, venir aquí a hablar de una deuda heredada cuando duplicaron la deuda. O sea, en toda la historia del país había 10 billones acumulados. La duplicaron. Y tienen el descaro de decir algo Dices de deuda. durante todo. Los gobiernos de Morena. Exacto. Y en este 1.8 billones. Billones con B. O sea, millones de millones. O sea, pero es que ese es el problema, el cinismo en el que están. Yo te diría, lo peor, la inseguridad. Fuera de control, es falso completamente que hayan bajado la incidencia delictiva, los homicidios, por supuesto que no. Lo que están celebrando, pues ahora que salen a celebrar. Pero no solo eso, sino eso ligado a una manipulación de cifras y ligado al pacto de impunidad. Es que no se va a acabar el problema hasta que rompan el pacto de impunidad que protege a los políticos corruptos. Eso no está bien. Lo que yo deseo para este gobierno es que rectifique y que entienda que es un gobierno para todos los mexicanos y que brinde paz a este país que tanto lo necesita. Muy bien. Partido del Trabajo, lo feo de este año, ¿qué dirías? Voy a empezar de lo más banal a lo que yo considero más importante. Por ejemplo, la simulación, yo empezaría con lo feo, la simulación de la movilización del 15N y haberse querido apropiar por parte de la oposición de una generación, porque pues pasa hasta por el desdén de los mismos jóvenes que hicieron y además pagada abiertamente por la dirigencia del PAN en la Ciudad de México. Y esto lo digo de manera personal, claro. El relanzamiento del PAN me pareció muy feo, o sea, el acercamiento que hacen al fascismo, el guiño que le hacen con esta frase literalmente a las derechas más recalcitrantes del mundo, me parece uno de los actos más feos que ha habido en la política mexicana. La estrategia goebbeliana de la oposición esta de centrarse y repetir mil mentiras, lo vimos sobre todo de manera muy recurrente en las últimas reformas, por ejemplo en la ley del agua, donde trataron a través del miedo de volver con esta lógica de un peligro para México y que estamos destruyendo con todo. Hace aparentemente 7 años íbamos a ser Venezuela al siguiente día. Entonces, esta estrategia goebbeliana, justo la violencia, yo en eso coincido con Damián, con todos en esta mesa, la llamada a la violencia y al odio por parte de la oposición, porque ellos dicen, no, pues los que piensan diferente, pero ellos ya han llamado abiertamente a que nos insulten, a que nos golpeen, a que absolutamente todo en Chihuahua distribuyen hasta pósters con mi cara, que porque traicionamos al campo chihuahuense, lo cual es una completa mentira. Y quisiera cerrar con una nota internacional. Yo creo que de lo más feo que hemos visto en este año es la intervención del gobierno norteamericano en Latinoamérica. Bizarro también el que haya ganado Milei en Argentina con las amenazas de Estados Unidos, el intervencionismo que hizo en Brasil y en Honduras. Creo que son las notas que además nos van a dar de qué hablar el año entrante. Sí, mira, ¿de qué viene hablar, Damián? Mira, este señor Ney González, el ex priista, uno de los últimos priistas que gobernaron Nayarit, uno de tantos prófugos, ya fue ubicado en un país de América del Norte. Se busca que lo arresten y lo extraditen a México. O sea, tienen la cabeza de vaca ya en Texas, o sea, de prófugo, otro prófugo. O sea, ¿de qué viene a hablar, Damián? Criticando. Nosotros no inventamos los problemas que estamos viviendo en este país. Yo entiendo, Damián, es su papel como opositor. El problema es que ellos ya estuvieron. Es lo que dijo Ruiz Gil y le dijo un panista. Es que ustedes hablan como si todo hubiera estado bien cuando ustedes gobernaban. Fíjate todas las cosas que estamos arreglando. Como bien dijo López Obrador, lo dijo Saavedra con el Quijote, estamos enderezando entuertos. Seríamos un país de primera si no hubiéramos heredado tantos malditos problemas. Llegó Morena a Michoacán en el 21 y quieren que se arregle. ¿Cómo quieren que se arregle cuando todavía tienen a Silvano Aureoles prófugo? Y nadie habla de eso. Dice Damián, les falta autocrítica a los de Morena. No debería abrir la boca él. Tanto daño que le ha causado el PAN y el PRI a los estados. Todavía a Obrador le tocó gobernar con estados, muchos gobernados por la oposición que no lo apoyaban. Ahora Claudia tiene más poder que López Obrador. En Argentina están alabando el aumento del 13% al salario mínimo y una reducción del horario laboral a 40 horas hasta el 2030, mientras que Milei en Argentina le está quitando más derechos a los trabajadores, a los ciudadanos en general, a los argentinos. Pero te digo, entiendo, ya quisieran muchos países de Latinoamérica haber tenido a un López Obrador y a una Claudia Sheinbaum, pero entiendo, Damián, lo que en su desesperación como Alito, desesperado diciendo groserías porque nadie lo pela. Él, cabeza de vaca y muchos más van a caer en la cárcel. Dime qué opinas tú. Hasta luego.